Un solo pensamiento, uno solo, es suficiente para destruir la vida entera que construiste. ¿Crees que eres una buena persona? ¿Crees que tienes tus valores claros? La mayoría de nosotros vivimos pensando que somos honestos, que trabajamos duro, que nunca haríamos daño a nadie. Pero la verdad es que quizás no nos conocemos tan bien como creemos. No nos conocemos hasta que la vida nos pone la prueba correcta, en el momento correcto. La historia que te voy a contar hoy es una que deberías escuchar con mucha atención, porque cada segundo de esta historia nos enseña algo. Nos enseña cómo, si no tenemos cuidado con lo que pensamos, incluso la persona más honesta puede tomar la decisión equivocada. Es una historia sobre cómo una sola decisión puede abrirte la puerta al éxito más grande, o cerrártela en la cara para siempre. Hace muchos, muchos años, en un pueblo pequeño que el tiempo parecía haber olvidado, vivía un joven llamado Jake. La vida de Jake no era fácil. De hecho, su vida estaba llena de tristeza y de lucha constante. No era una lucha espectacular, como la de los héroes en los cuentos, sino una lucha silenciosa, gris, de todos los días. El pueblo donde vivía estaba seco. El polvo lo cubría todo. Las casas estaban desgastadas por el sol y el viento. La gente caminaba lento, como si llevaran un peso encima. Y Jake era uno de ellos. Cada día, cuando el sol apenas empezaba a calentar, Jake se levantaba. Su cama era solo un montón de mantas en el suelo de una pequeña habitación de adobe. No había mucho que desayunar. A veces un pedazo de pan duro del día anterior, a veces solo un trago de agua. Se ponía sus zapatos, que tenían más agujeros que suela. Podía sentir las piedras del camino a través de ellos. Y salía a caminar. Caminaba kilómetros y kilómetros. Iba al mercado del pueblo, preguntando si alguien necesitaba ayuda para cargar cajas. Iba a las granjas cercanas, preguntando si necesitaban manos para la cosecha, aunque rara vez había cosecha por la sequía. Iba a las pocas tiendas, preguntando si necesitaban limpiar. La respuesta era casi siempre la misma. Hoy no, joven. No hay dinero. Vuelve mañana. Pero el mañana nunca parecía llegar. Jake era un hombre honesto. Nunca en su vida había tomado algo que no fuera suyo. Sus padres, que habían muerto hacía años, le habían enseñado que el trabajo duro y la honestidad eran lo único que un hombre realmente poseía. Y Jake se aferraba a eso con todas sus fuerzas. Pero la honestidad no le llenaba el estómago. Después de caminar todo el día bajo el sol, buscando cualquier cosa, cualquier pequeña moneda, Jake solía volver a casa con las manos vacías y el corazón pesado. Ese peso en el pecho era una mezcla de hambre, cansancio y una profunda sensación de fracaso. Llegaba a su pequeña habitación, cocinaba lo poco que tenía, quizás unas papas hervidas o un poco de arroz. Comía en silencio mientras miraba la pared, y luego se iba a dormir. Y al día siguiente la misma rutina volvía a empezar. Despertar, caminar, buscar, fracasar, volver, dormir. Un día fue particularmente difícil. El sol había sido más cruel que de costumbre. El polvo se le metía en los ojos y la garganta. No había encontrado absolutamente nada, ni una sola moneda. El hambre le retorcía el estómago. Mientras caminaba de regreso a su casa, arrastrando los pies, sintiendo la desesperanza apoderarse de él, escuchó una voz. «Oiga, ¿hay alguien ahí que pueda ayudarme a cargar algo?» Jake se detuvo. Miró a su alrededor. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de un naranja triste. A un lado del camino vio a un hombre anciano. Era un hombre muy viejo, con la espalda encorvada y la cara llena de arrugas profundas, como un mapa de muchos años. A sus pies, el anciano tenía 3 grandes bolsas de lona. Eran bolsas enormes, abultadas y parecían increíblemente pesadas. Jake se acercó. «Sí», dijo, «yo puedo ayudar». Su voz salió un poco ronca por el polvo y la falta de uso. El anciano lo miró con ojos que, a pesar de su edad, eran claros y penetrantes. «Necesito ir al siguiente pueblo», dijo el anciano. «Está un poco lejos, pasando el río y la colina. Yo puedo cargar 2 de estas bolsas, apenas, pero la tercera es demasiado para mis viejos huesos. ¿Puedes cargarla por mí? Te daré 3 monedas de oro». 3 monedas de oro. El corazón de Jake dio un vuelco. 3 monedas de oro era más dinero del que había visto junto en todo el año. Significaba comida caliente durante semanas. Significaba zapatos nuevos. Significaba esperanza. «Sí, claro que puedo», dijo Jake, tratando de que no le temblara la voz por la emoción. Jake se agachó para levantar una de las bolsas, y apenas pudo moverla. «Vaya», exclamó Jake sorprendido. «Esto pesa muchísimo. ¿Qué lleva aquí?» El anciano respondió con calma, como si fuera lo más normal del mundo. «Sí, pesa. Está llena de monedas de bronce». ¿Monedas de bronce? Jake pensó que si una bolsa de bronce pesaba tanto, el anciano debía ser muy rico. Pero Jake era un trabajador. El peso no lo asustaba. Se acomodó la pesada bolsa sobre el hombro, sintiendo cómo el borde le cortaba la piel.
El anciano levantó las otras 2 bolsas con un esfuerzo visible y comenzaron a caminar. El camino era largo y silencioso. Solo se oía el sonido de sus pasos y la respiración forzada de Jake por el peso. Mientras caminaban, Jake notó algo. El anciano no dejaba de mirarlo. Lo miraba de reojo, con esos ojos claros y penetrantes. Jake se sintió un poco incómodo. ¿Qué estará pensando?, se preguntó. Seguro que le preocupa que yo salga corriendo con su bolsa. Piensa que soy un ladrón. Pero Jake inmediatamente se corrigió a sí mismo. No, yo no soy un ladrón. Nunca traicionaría la confianza de nadie, y menos la de un pobre anciano. Solo quiero hacer mi trabajo, ganar mi paga honestamente y volver a casa. Jake se concentró en caminar, en poner un pie delante del otro, en soportar el dolor en su hombro. Estaba orgulloso de su fuerza y de su honestidad. Después de un buen rato caminando, cuando el sol ya casi se había ocultado y el aire empezaba a enfriarse, llegaron a la orilla de un río. No era un río pequeño. La corriente era fuerte y el agua parecía fría. Se podía oír el ruido del agua golpeando las rocas. Jake, acostumbrado a las dificultades, no lo pensó 2 veces. Dio un paso adelante, sintiendo el agua helada mojar sus pantalones rotos y comenzó a cruzar. Llevaba la bolsa de bronce firmemente sujeta, pero entonces escuchó la voz del anciano. «Espera». Jake se dio la vuelta. El anciano estaba parado en la orilla temblando un poco. «Soy un hombre viejo», dijo el anciano, y su voz sonaba genuinamente asustada. «No puedo cruzar este río con estas 2 bolsas. La corriente es muy fuerte. Si intento cruzarlas, el agua me llevará y me ahogaré. ¿Podrías hacerme otro favor? ¿Puedes llevar una bolsa más por mí? No te preocupes. Te pagaré extra. Te daré 3 monedas de oro más». Jake miró el río y luego al anciano. 6 monedas de oro. Era una pequeña fortuna. «Claro», dijo Jake. «No hay problema». Regresó a la orilla, dejando la primera bolsa en una roca alta para que no se mojara. Se acercó al anciano para tomar la segunda bolsa. Pero justo cuando iba a agarrarla, el anciano lo detuvo poniendo una mano temblorosa sobre la suya. «Espera, joven», dijo el anciano mirándolo fijamente. «Prométeme que no huirás con ella». Jake se quedó helado. «¿Huir? Es difícil confiar en la gente en estos días», dijo el anciano bajando la voz. «Esta bolsa tiene monedas de plata». Jake sintió una punzada de ira. Se sintió insultado. ¿Acaso tenía cara de ladrón? ¿Por qué huiría? Y dijo Jake un poco más fuerte de lo que pretendía. «Le estoy haciendo un favor. Le dije que lo ayudaría. No engaño a la gente por dinero. Deme la bolsa». El anciano pareció dudar un segundo más, pero luego le entregó la segunda bolsa. Era tan pesada como la primera, si no más. Jake se echó la bolsa de plata al otro hombro. Ahora llevaba las 2 bolsas más pesadas. El anciano solo llevaba la tercera, que parecía más ligera. Jake entró de nuevo al río. El agua estaba helada y le llegaba casi a la cintura. La corriente lo empujaba con fuerza. Cada paso era una lucha. El peso de las 2 bolsas, la de bronce y la de plata, lo desequilibraba. Podía sentir el fondo resbaladizo bajo sus zapatos rotos, pero Jake apretó los dientes. Estaba molesto por la desconfianza del anciano, pero estaba decidido a demostrarle que estaba equivocado. Ni siquiera las monedas de plata, un tesoro que nunca había tocado, lo hicieron dudar de sus valores. Llegó al otro lado jadeando, empapado y temblando de frío. Dejó las 2 bolsas en el suelo y esperó a que el anciano cruzara con la tercera bolsa. Cuando el anciano llegó, continuaron el camino. Ahora el terreno se volvía más difícil. Habían dejado el camino plano y comenzaban a subir una colina. La colina era empinada y el camino era de pura roca suelta. Era difícil mantener el equilibrio. Jake, cargando las 2 bolsas pesadas, empezó a subir lentamente. Sudaba a pesar del frío de la noche que ya había caído. La luna apenas iluminaba el camino. Después de unos minutos, Jake se dio cuenta de que estaba solo. Se detuvo y miró hacia atrás. El anciano estaba al pie de la colina, quieto. «¡Vamos!», le gritó Jake. «¿Por qué sigue ahí parado? Soy demasiado viejo», gritó el anciano. Su voz sonaba débil por la distancia. «Mis piernas no pueden subir esta colina con esta bolsa. Es demasiado para mí». Jake suspiró. Estaba cansado, muy cansado. El hombro le dolía terriblemente. Sus piernas temblaban por el esfuerzo del río. Pero no podía dejar al anciano allí. «Entonces deme esa bolsa también», gritó Jake. «Yo la llevaré». Comenzó a bajar la colina de nuevo para recoger la última bolsa. Cuando llegó junto al anciano, este tenía una expresión de miedo genuino en su rostro. «Pero esta bolsa», dijo el anciano casi en un susurro. «Esta bolsa tiene monedas de oro». El anciano lo miró fijamente. «Si te doy esta bolsa tendrás las 3, la de bronce, la de plata y la de oro. Y yo soy viejo y lento.
Si decides correr colina arriba y desaparecer en la oscuridad, nunca, jamás podré alcanzarte. Jake ya no podía más. La frustración lo superó. «Ya le dije», dijo su voz resonando en la noche. «No soy esa clase de persona. Soy un hombre honesto. ¿Quiere que le cuente algo? Yo solía trabajar en una pequeña compañía de préstamos en la ciudad. Mi trabajo era llevar los registros. Era un buen trabajo, el único trabajo estable que he tenido. Pero un día mi jefe me pidió que mintiera. Me pidió que cambiara los números en el préstamo de un cliente, un hombre pobre, para que pagara más intereses de los que debía». Jake miraba al anciano con furia. «Me negué. Le dije que eso era robar. Mi jefe me dijo que si no lo hacía me despediría. ¿Y sabe qué? Renuncié. Renuncié a mi único trabajo por no decir una mentira. ¿Y usted cree que voy a robarle a un anciano en medio de la noche? No soy un ladrón». El anciano lo escuchó en silencio, su expresión indescifrable bajo la luz de la luna. Después de un largo momento, el anciano suspiró. «No sé si me dices la verdad o no», dijo. «Pero no tengo otra opción. Toma la bolsa. Yo caminaré despacio detrás de ti. Sube la colina. Cuando llegues al otro lado, espérame. Confiaré en ti». Jake tomó la tercera bolsa. Era la más pesada de todas. El peso del oro. Ahora cargaba las 3 bolsas. El peso era casi insoportable. Sintió sus rodillas doblarse, pero la ira y el orgullo le dieron fuerzas. Se echó las 3 bolsas encima, una sobre la otra, en su espalda y comenzó a subir la colina lentamente, dejando al anciano muy atrás. El camino era oscuro y difícil. Jake solo podía oír su propia respiración, que era fuerte y agitada. El peso era brutal. Cada paso era un dolor. Sus músculos gritaban y entonces, mientras caminaba solo en la oscuridad con el anciano fuera de vista, un pensamiento entró en su mente. Fue un pensamiento pequeño, como una chispa. Si yo corriera ahora mismo, con estas 3 bolsas, ese anciano nunca podría alcanzarme. Jake se detuvo un segundo. Sacudió la cabeza. «No, ¿en qué estoy pensando? Soy honesto», siguió caminando. Pero el pensamiento no se fue, volvió. «Soy joven, soy fuerte aunque esté cansado. Él es viejo y débil, está muy lejos. Ni siquiera me vería ir». El pensamiento empezó a crecer. Ya no era solo una chispa, era una pequeña llama. Bronce, plata y oro. Aquí hay una fortuna, suficiente dinero para no volver a tener hambre nunca más. Nunca. Jake siguió subiendo, pero ahora su mente iba a toda velocidad. Otro pensamiento se unió al primero. Ese anciano es tan viejo. Probablemente no le queda mucho tiempo de vida. ¿Qué va a hacer con todo este dinero? ¿Para qué lo quiere? Y luego el pensamiento que lo cambió todo. Pero yo soy joven. Tengo toda la vida por delante. Si tomo este dinero, mi vida cambiará para siempre. Puedo irme de este pueblo polvoriento. Puedo comprar una casa grande. Puedo comer comida caliente todos los días. Puedo comprar ropa nueva. Puedo casarme con una mujer hermosa. Puedo tener una vida lujosa, una vida que siempre he soñado, la vida que me merezco después de tanto sufrimiento. La tentación se volvió física. Su corazón empezó a latir con fuerza, no solo por el esfuerzo, sino por la idea. Un sudor frío le recorrió la espalda. Miró hacia atrás, en la oscuridad de la colina. No vio a nadie. No oyó a nadie. Estaba solo. El anciano le había dado la oportunidad. Le había puesto la tentación en las manos. «Si corres», había dicho el anciano. La lucha interna duró solo unos segundos, pero parecieron horas. Una parte de él, la parte que había sido honesta toda su vida, la que había renunciado a su trabajo, gritaba: «No, esto está mal. Eres un hombre bueno». Pero la otra parte, la parte que estaba hambrienta, cansada, frustrada y desesperada, gritaba más fuerte: «Es tu única oportunidad. Tómala. Dios te la está poniendo en el camino. Solo esta vez». Jake se quedó quieto un momento más. La luna salió de entre las nubes, iluminando el camino frente a él, el camino que llevaba lejos del anciano. Y entonces tomó la decisión, apretó las correas de las bolsas, respiró hondo y empezó a correr. Corrió como nunca antes había corrido en su vida, impulsado por la adrenalina, por el miedo y por la visión de su nueva vida. El peso de las bolsas era tremendo, pero la idea del oro lo hacía sentir ligero. No miró atrás, solo corrió y corrió, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Corrió sin parar, colina abajo, por los campos, sin seguir el camino al siguiente pueblo. Corrió directo a su casa, a su pequeña habitación de adobe. Llegó tropezando, sin aliento, con el corazón queriendo salirse del pecho. Cerró la puerta de golpe y le puso la tranca. Se quedó de espaldas a la puerta, temblando, escuchando el silencio de la noche. Nadie lo había seguido. Estaba a salvo. Dejó caer las 3 bolsas pesadas al suelo. El sonido sordo hizo eco en la pequeña habitación.
Se arrodilló frente a ellas con las manos temblorosas. Rico, susurró. Soy rico para siempre. Con dedos torpes por la emoción, desató los nudos de la primera bolsa, la que supuestamente tenía el bronce. Metió la mano, y su mano tocó algo duro y frío. Pero no eran monedas. Abrió la bolsa de golpe. Y se quedó paralizado. Estaba llena de pequeñas piedras. Piedras comunes y sucias del camino. Jake frunció el ceño, confundido. Un error, pensó. Debe ser un error. Quizás esta no era la bolsa. Se lanzó a la segunda bolsa, la que el anciano dijo que tenía plata. La rasgó para abrirla. Más piedras. Polvo y piedras grises. El pánico empezó a subir por su garganta. No, no, no. Se abalanzó sobre la tercera bolsa, la más pesada. La bolsa de oro. La bolsa por la que había traicionado todo en lo que creía. La abrió con desesperación. Piedras. Solo piedras grandes y pesadas. Jake cayó hacia atrás, sentándose en el suelo de tierra. La habitación estaba en silencio. Miró las 3 bolsas abiertas, rebosantes de rocas inútiles. No había oro. No había plata. No había bronce. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué me mintió el anciano? ¿Por qué me hizo hacer todo esto? ¿Fue una broma? ¿Una broma cruel? Estaba devastado. No solo no era rico, sino que ahora era un ladrón. Un ladrón que había robado un montón de piedras. Rebuscó entre las piedras de la última bolsa, desesperado, pensando que quizás las monedas estaban escondidas debajo. Pero no había nada. Justo cuando iba a darse por vencido, sus dedos tocaron algo diferente. Algo pequeño y de papel lo sacó. Era una pequeña nota, doblada cuidadosamente. Con manos temblorosas, Jake la desdobló. A la tenue luz de la vela que tenía en su habitación, leyó las palabras que estaban escritas con una caligrafía elegante y firme. La nota decía: «Yo soy el rey de esta tierra. No tengo familia ni heredero, y me estoy haciendo viejo. Por eso he estado viajando disfrazado, buscando por todo el reino a una persona verdaderamente honesta. Una persona que pudiera adoptar como mi hijo y que fuera el futuro rey. Si no hubieras corrido al otro lado de la colina, si hubieras esperado como te pedí, esa persona habría sido tú». Mientras Jake leía esas palabras, la nota cayó de sus manos. El mundo a su alrededor dejó de girar. Un frío peor que el del río le recorrió el cuerpo. Se dio cuenta de lo que había hecho. El arrepentimiento que sintió fue tan profundo, tan pesado, que lo aplastó. Era un dolor peor que el hambre, peor que el cansancio. Había sido un hombre honesto toda su vida. Se había enorgullecido de su integridad. Había renunciado a un trabajo por no mentir. Pero un solo pensamiento, un pequeño pensamiento codicioso, lo había cambiado todo. Un pensamiento que decía: puedo escapar. Si se hubiera detenido allí, todo habría estado bien. Pero no lo hizo. Dejó que ese pensamiento creciera. Se convirtió en me haré rico. Y luego se convirtió en tendré una gran vida. Y luego me casaré con una mujer hermosa. Esos pensamientos, uno tras otro, lo empujaron por el camino equivocado. Lo convencieron de tirar a la basura toda una vida de valores por una fantasía. Si hubiera controlado su mente por un solo momento más, si hubiera esperado en la cima de esa colina, su vida no solo habría cambiado, habría alcanzado un destino más grande que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Habría sido el heredero del trono. Pero un solo momento de debilidad, un solo pensamiento codicioso que no controló, le hizo perder la oportunidad más grande de su vida. Esta historia nos enseña algo increíblemente poderoso: el poder de nuestros pensamientos. Jake era en el fondo una buena persona, pero un momento de pensamiento codicioso lo hizo hacer algo que iba completamente en contra de quién era, él. Hay un dicho que dice que ni nuestro peor enemigo puede hacernos tanto daño como nuestros propios pensamientos, descontrolados. Cada acción que tomamos, buena o mala, comienza con un pensamiento. Un pensamiento se convierte en palabras. Las palabras se convierten en acciones. Las acciones se convierten en hábitos. Y nuestros hábitos, ellos moldean nuestro futuro. Ellos deciden quiénes somos. Si queremos protegernos de los resultados negativos, si queremos construir una vida de la que estemos orgullosos, debemos cuidar nuestros pensamientos. Debemos ser los guardianes de nuestra propia mente. No podemos evitar que el primer pensamiento, la tentación, aparezca, pero sí tenemos el poder de decidir si vamos a alimentar ese pensamiento o si vamos a dejarlo ir. Nuestros pensamientos son como semillas. Los que plantamos hoy, sean de honestidad, de bondad y de paciencia, o sean de codicia, de ira y de miedo, crecerán. Un día se convertirán en el árbol de nuestro futuro. Asegurémonos de que esas semillas estén llenas de paz, de positividad y de honestidad. Suscríbete si necesitas recordar esto.